Cuando yo llegué a este país no se conseguía una harina de ninguna manera. En algún momento alguien, una persona boliviana, me dijo que vendían maíz en un barrio muy tradicional de Buenos Aires que se llama Liniers, y fui allá y encontré el maíz, pero no tenía el molino. Era algo que, ¿cómo voy a, qué hago con esto? Lo cocino y bueno, muy difícil. Entonces tuve que empezar a pensar cómo voy a traer un molino de Colombia. Mi recuerdo más persistente yo creo que es todo el tiempo que vivimos en la finca, las mañanas, las ordeñadas, el arriar ganado. Era algo muy especial el compartir con todos los trabajadores. Uy, me acuerdo muchísimo del café, que llevábamos el café negro y lo poníamos debajo de la teta de la vaca y con la lechita caliente. Eso era delicioso cuando estábamos chiquitos. Era para mí y para mis hermanos, yo creo que era un momento como muy especial. Nos gustaba mucho eso, compartir con mi papá y con mi mamá ese momento. Mi papá era ganadero, donde tenía sus fincas en el Tolima, y ahí fue donde realmente me crié como durante 40, 30 años de mi vida, digámoslo así. Estuvimos en contacto con esa región de Colombia. Bueno, en Colombia me dedicaba a urbanizar. Posteriormente de las fincas, a raíz del conflicto interno y el problema que teníamos nosotros directamente con los grupos al margen de la ley, nos quedó una sola finca. Tuvimos como 5 o 6 desplazamientos internos. Ya el último pues fue salir al exterior para poder nosotros como salvaguardar nuestra vida y estar como tranquilos. Y bueno, fue un desplazamiento aproximado de 15 años. Esto no fue en un momento, o sea, tuvimos que recorrer varias regiones de Colombia porque lo que menos queríamos era irnos. Es muy difícil, pero ya cuando tú ves que tu vida, la de tus hijos, y que tú ya no puedes continuar, tienes que tomar una decisión muy drástica. Yo me considero víctima del conflicto colombiano porque un grupo armado al margen de la ley nos quitó nuestras tierras, literal. Durante 14 años tuvieron nuestras tierras, posteriormente el Estado nos las devolvió, pero cuando nos las devolvió ya estaban arruinadas prácticamente, e igualmente nosotros ya no podíamos regresar a la región. Entonces pues las malvendimos para poder huir realmente. Bueno, mi familia está conformada por 4 hijos y yo actualmente. Pero cuando me desplacé hasta Argentina, yo llegué con mi ex esposo y mis hijos. Llegamos en unas condiciones bastante difíciles. Veníamos de estar refugiados en Venezuela, pero la situación de Venezuela nos hizo salir de ahí. Llegamos a este destino. Bueno, aquí fui víctima de violencia de género, que fue un poco difícil. Entonces, bueno, tomé la decisión de separarme. Quedé sola con mis 4 hijos. Mi ex esposo se regresó a Colombia porque directamente él no era el implicado. Yo creo que el mayor impacto es el desarraigo y la inestabilidad que le causa a tus hijos. Nomás el hecho de ellos tener que entrar a un colegio donde su enseñanza, su educación es totalmente diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, para ellos fue muy difícil. Después de vivir también en una casa, pues con todas las comodidades, tener que venir a vivir en un cuarto de hotel donde tienes que compartir una cocina, donde tú no tienes un espacio propio. Todo esto causa una inestabilidad y genera muchos conflictos psicológicos a los chicos. También sufrieron de bullying. Fue muy difícil. Bueno, de las estrategias que yo creo que me funcionaron como para sobrevivir en este país, salir adelante y adquirir como la tranquilidad,
Primero que todo, exteriorizar lo que me pasó, empezar a contar. Al decir soy víctima, eso me quitó un peso porque era algo que nadie sabía el por qué estaba aquí, ¿no? Entonces, como migrante siempre hay casos de xenofobia y bueno, la gente piensa que uno viene a quitarles lo de ellos, pero no saben las circunstancias o el por qué tenía que estar yo aquí. El papel de la cocina colombiana en mi vida y en mi exilio ha sido fundamental, porque ha sido mi sustento y el de mis hijos. Aparte de todo, es algo que cuando tú pierdes tu patria, como la tuve que perder yo, sientes un desarraigo muy grande. Cuando tú empiezas a buscar esos olores, esos aromas, esos sabores, y a encontrarlos en otro lugar, te crea una memoria, porque ellos tienen, los olores y los sabores tienen memoria. Entonces tú traes a colación y a recuerdo muchísimas cosas de tu país y eso emocionalmente te anima muchísimo más. Entonces así empecé como a abrir ese mundo de la gastronomía. Luché un montón hasta que por fin pude abrir mi restaurante este año. Pero bueno, a raíz de la pandemia está como en receso, pero después de todo este contexto de la pandemia pienso volver a reinaugurar mi restaurante, porque aparte de ser algo productivo, también me crea mucha satisfacción. Aprendí que hay que tejer redes, aprendí que actuar solo no funciona. Por eso este proyecto gastronómico es importante, porque lo que tú no sabes, lo puede saber tu compañera. La necesidad que tiene tu compañera, tú de pronto la puedes suplir. Es importante compartir. Nosotros, las trabajadoras de la economía popular, debemos siempre estar unidas. Ser individualista no funciona. Es importante siempre tener compañeros y compañeras y compañeros que necesitan o que quieren saber, y por qué no enseñarles, por qué no darles una oportunidad también. Para todos hay. Yo primero pongo la carnecita a que agarre sabor con el guisito. Y esta mañana me compraron choclo porque yo quería ponerle choclo, pero no. Bueno, ahí la dejo un ratito. Le agregamos la papa. Revuelvo otra vez un poquito. Listo. Mis sueños para el futuro, todo tiene que ver con la gastronomía. Porque me ha creado muchas satisfacciones, aunque me ha tocado muy duro, pero ha sido algo muy agradecido, o sea, me siento agradecida por eso. Entonces, mi proyecto es como expandir mi restaurante, poner como, montar sucursales en otras ciudades, por ejemplo, qué sé yo, en La Plata, puede ser en Rosario, a raíz de la necesidad. Ese es como se ha formado como mi meta. El restaurante es en sociedad con mi cuñada. Las dos empezamos el proyecto y las dos cocinamos. Ser emprendedor y sobre todo de algo que tiene un nicho en el mercado muy escaso, porque era buscar los colombianos y ofrecerles nuestra comida típica y muy casera realmente, que era lo que más extrañaban los compatriotas, no era fácil. Es muy diferente a la gastronomía argentina. Es un país de estaciones, entonces usted tiene que acomodarse a lo que pueda encontrar y adaptar todos estos productos a nuestra gastronomía.
y empezar a mirar cómo creas el sabor que tienes en tu tierra. Eso es algo que tienes que ir buscando, porque los condimentos son diferentes. Algo tan sencillo como eso es diferente y te da un gusto diferente. Y lo que tú extrañas es el aroma y el gusto de tu tierra. Eso es una de las cosas difíciles. Mi especialidad en realidad son los tamales. Yo vi preparar muchísimo tamal pues, en la finca donde fui criada en el Tolima. Era algo que se preparaba como cada 8 días, pero en la verdad no sabía. O sea, yo hacerlo no lo hacía. Aquí vine a recordar todas esas cosas, cómo los hacían. Saqué como 4 o 5 tamales. Amarrar los tamales para mí fue algo súper difícil. Y eso uno lo ve muy sencillo, pero es algo bastante técnico, llamémoslo así, y de experiencia. Hoy en día ya amarro un tamal como si nada, ¿no? Pero fue difícil, pero hasta que lo logré. He hecho muchos amigos, la comida hace amigos y la gente te va eh, brindando mucho afecto a raíz de la comida. Es algo muy típico y muy rico de Colombia. Lo escogí hoy porque es algo que, aunque es tan sencillo de preparar, nuestros colombianos residentes en Argentina lo extrañan mucho. Ay, qué rico un sudado, y muchos no saben cocinar. Es algo muy típico, muy tranquilo. Aparte de todo, es uno de mis platos favoritos. Colombia tiene mucha esperanza todavía, o sea, nos falta mucho por recorrer. Eh, Actualmente hay muchas víctimas, líderes sociales que son personas muy importantes en las comunidades. Eh, no los dejan expresarse libremente y luchar por los derechos de las personas. Eh, Creo que mi país le falta respeto hacia su compatriota. Hay que aprender a respetar la opinión del otro. Eso hace parte de la democracia. Si tú no estás de acuerdo con algo, respeta la idea del otro. Pero creo que lo vamos a lograr en algún momento. Y sobre todo y ante todo, respetar la vida de las personas que luchan por los derechos humanos y por los derechos de las personas, por la educación, por la salud, que son eh, cosas vitales. Un país educado es un país que sale a flote, donde no hay analfabetismo, donde los niños de La Guajira puedan tomarse un vaso de agua. Todo eso hace parte de la paz de nuestro país. No solamente es el conflicto, esas cosas son las que han llevado a todo este conflicto, la desigualdad social. Entonces yo creo que ese es como mi gran anhelo. No hay grupos al margen de la ley porque hay una igualdad social, porque nuestro país está equilibrado, porque todos podemos adquirir y obtener cosas tan básicas como la salud y la educación. Yo creo que las mujeres víctimas del conflicto, al visibilizarnos, damos una lucha. Al unirnos damos una lucha para que el día de mañana podamos ser incluidas en unas políticas públicas que reparen, reconozcan todo lo que nos sucedió. Es importantísimo que las mujeres no callen, que no tengan más miedo, porque si se une no va a estar sola. Si sigue con su conflicto sola, nunca va a poder salir adelante. Es lo más importante para poder ser incluidas y que nos tomen en cuenta que somos víctimas. No es victimizar más a las personas, es visibilizar, que es diferente.